Hola amigos, buenas tardes desde España, de nuevo en este importante encuentro relacionado con la educación a distancia que año tras año se viene celebrando en Guadalajara. Me invitaron para hablar de las revistas científicas en general y de la RIED en particular. El esquema que les pretendo presentar lo tienen ustedes en la pantalla. Vamos a hablar de esas 5 partes, las 2 primeras referidas a una visión general de las publicaciones científicas y las otras 3 más centradas en la revista. Vean ustedes que en educación a distancia, que es lo que nos trae en nuestro interés, hay instituciones y hay programas donde nadie lee, nadie estudia aspectos teóricos ni tecnológicos, no se investiga y sin embargo se llevan a cabo prácticas en educación a distancia. Bueno, algunas veces hasta salen bien, pero no es lo habitual. En otras instituciones sucede esto otro, que sí, se estudia, se lee, se investiga incluso, pero se le hace poco caso a esas propuestas científicas y las prácticas apuntan en otro sentido. Y finalmente hay lo que sería de desear, una educación a distancia donde se investiga, donde se estudia, donde se hacen propuestas fundamentadas y las prácticas van relacionadas precisamente con los resultados de ese estudio. La práctica alimenta la teoría a su vez es la base, fundamento para la práctica, etcétera, etcétera. Eso es lo que debería suceder. Pero para eso naturalmente hace falta investigar. Investigar sobre la educación a distancia en aspectos como los que tienen ustedes en la pantalla, las teorías, los principios, las tecnologías, las tendencias, modelos, metodologías, el estado de la cuestión en un aspecto concreto que a usted le pudiera interesar, los resultados, ese análisis fundamentado. En fin, que se necesitan propuestas rigurosas, propuestas que asuman criterios de calidad. Y esa es la razón de que nazcan las revistas científicas, para llevar a cabo un registro público del desarrollo de la ciencia. ¿Qué sería si no existiesen este tipo de revistas científicas serias y rigurosas? Entonces la palabra publicar hoy es una realidad. O publicas o pereces, el publis or peris. O publicas o pereces. El publicar es la estrategia fundamental para que los resultados de la investigación se puedan plasmar, se puedan difundir, puedan ser leídos, puedan ser, en definitiva, aplicados. Y cuando se publica, o cuando no se publica, si quieren ustedes lo ponemos en negativo, poca notoriedad, poco prestigio, pocas posibilidades de promoción, de reconocimiento, de aumento de ingresos, porque esas investigaciones van ligadas también, esos factores de impacto, como vamos a referirnos ahora, van ligados a los aumentos de ingresos, a la obtención de recursos varios para futuros proyectos de investigación. Publicar o perecer, esa es la realidad. Y estamos en el mundo de la permanente medida. Y en esa permanente medida, en el ámbito de las publicaciones científicas, surge el factor de impacto. Pues ese número de citas que en un año ha recibido un artículo, o los artículos que se publican durante los 2 años anteriores, comparándolo con el número total de artículos publicados. Hoy es una medida estándar, más allá de las críticas que se pueda hacer a ello, y yo las he hecho, y concretamente en un artículo recientemente publicado en mi propia revista, pero es una medida estándar que bueno, quizás sea la menos mala. Yo soy muy partidario también de los Almetrics, de esas otras medidas de esta sociedad digital. Y hoy así es un índice que es válido para evaluar la producción científica. Y ya casi se usa para todo, ustedes lo saben. Para evaluar un artículo, una revista, a un profesor, a un investigador, a toda una universidad, a todo un país, a las propias áreas del saber. Claro, sucede que los que procedemos del ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades, nuestros ámbitos del saber no han tenido una cultura científica similar a las ciencias más duras, a las más formales, la química, la física, las matemáticas, la biología, etc., que vienen teniendo publicaciones científicas de calidad, como cultura que viene arrastrándose desde décadas y décadas. En nuestro ámbito eso ha sido menos común. ¿Qué sucede ahora? Que lógicamente tenemos menos posibilidades de publicar porque existen menos revistas y en aquellas que publicamos, como son pocas, la realimentación en cuanto al número de citas es menor. Estos son datos recientes de 2015 y vean ustedes la diferencia, que lógicamente la media de citas por un artículo de bioquímica y de ciencias sociales pues es abismal. Así, cuando se hacen comparaciones en una universidad entre los docentes de humanidades, de ciencias sociales y los docentes del ámbito de la bioquímica, por ejemplo, hombre, pues las comparaciones deben relativizarse porque esto que está en la pantalla es una realidad que puede tener la reflexión y el debate que ustedes quieran. Lástima que yo no pueda estar ahí para debatir con ustedes.
Mira, con la experiencia que uno tiene ya, estuve durante 8 años dirigiendo una revista que la logramos situar en el JCR, la revista Educación 21, y ahora dirijo desde hace ya muchos años, la fundé, la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, y soy evaluador de muchas revistas. Entonces me vengo encontrando más o menos con una media de autores de 2,5. Hay un autor, 2 autores, 3 autores, 4, de ahí para arriba mejor que no. El número de referencias vienen siendo entre 25 y 40, las páginas pues según lo que exija la revista. El número de palabras resumen 175, 250, por ahí suele estar. Y el número de palabras clave en torno a 6. ¿Qué es en lo que yo encuentro más fallos cuando me encuentro con artículos que tengo que evaluar o que tengo que publicar o no en mis revistas? El título es fundamental. El título en español y en inglés es fundamental, porque es de alguna manera lo que nos da la llamada. El resumen, pues como cuando quiero ir a ver una película y leo un poco la referencia, la síntesis de la película, en español y en inglés. Las palabras claves en español y en inglés. Las palabras claves van a ser los metadatos por los que los motores de búsqueda y las bases de datos precisamente van a captar nuestro artículo, nuestra publicación, a la hora de cuando se hacen búsquedas. El desarrollo, este sistema, esta estructura que se viene imponiendo, que bien es cierto está heredada de las ciencias más duras, de las ciencias más formales, introducción, metodología, resultados y discusión, más allá de la bibliografía, evidentemente. Una bibliografía que debe ser suficiente, actual, pertinente, relevante y variada. Cada una de esas palabras tiene su qué. No nos da tiempo a desarrollarlas, pero tiene su qué. Piensen ustedes en ellas. Las bases de datos van a cuidar mucho en una revista cuáles son los aspectos formales de la revista. Si fallan en aspectos formales, no van a pasar el filtro de la evaluación. Cómo se estructura la revista, cuál es la validez y fiabilidad de los artículos que se publican en ellas, cómo vienen y cuáles son las citas en línea con lo que les he dicho antes. Ahí les propongo algunas bases de datos que son relevantes, evidentemente. Entonces, nuestra revista, ¿cómo está? La Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que es el órgano de difusión de la IESAD. La IESAD es la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, que se creó en el año 80 y tiene objetivos de información sobre educación a distancia, investigación, la utilización de los recursos tecnológicos, el intercambio de experiencias, etc. Bueno, miren, esta asociación, desde el año 81, se creó en el 80, en el 81, ya lanzó un boletín informativo que publicaba artículos, bueno, algunos de ellos buenos, no había evaluación por pares. A este boletín le sucedió en el 88 la Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, que tampoco tenía evaluación por pares, pero sí un consejo de dirección que seleccionaba bastante bien los artículos. Y de ahí nace desde el 98 la actual Revista Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, que es la que vengo yo dirigiendo, que fundé precisamente en ese año 98, después por avatares de política universitaria yo la dejé de dirigir, la revista en un momento se dejó de publicar, y desde 2005 retomé, por encargo de IESAD, la cátedra UNESCO que yo dirijo, retomamos la dirección de la revista, recuperamos todos los números atrasados y, en fin, ahora no estamos mal situados. Ven ustedes en esta diapositiva lo que IESAD ha supuesto en la educación a distancia de América Latina en cuanto a publicación. 34 años existiendo, 82 números publicados y 804 artículos. De ellos 331 de la revista iberoamericana actual de educación a distancia. ¿Cómo está la RIED de hoy? Bueno, los objetivos son los básicos de cualquier publicación científica, en este caso centrados en la educación a distancia y en las tecnologías aplicadas a la educación. La RIED se viene intercambiando, saben ustedes que la RIED se publica en la Universidad Técnica Particular de Loja, de Ecuador. Ahí se maqueta y se publica el formato impreso. La dirección de la revista está en la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, en Madrid, la dirijo yo, con un equipo de colaboradores excelente. Ahí en la pantalla tienen el número de intercambio, 81 revistas de 16 países diferentes. Miren, como una curiosidad, en año 2014-2015, he seleccionado esa parte final, hemos rechazado el 50% de los artículos que nos han llegado. Se han publicado el 39%, y ahora mismo hay a la espera un 11% porque acabamos la semana pasada de publicar el último número. El último número que es el que corresponde a enero de 2016, precisamente sobre el aprendizaje de idiomas a través de dispositivos móviles. Puede ser de interés. ¿De dónde proceden los artículos? Aquí el dato que tengo es de 2014, no me ha dado tiempo a recuperar el del 15. Ahí ven ustedes que España, Brasil y México son los países que más vienen produciendo.
las bases y catálogos en los que está recogida nuestra revista, bueno, nos faltan quizás un par de escalones, pero estamos bastante bien situados. Vean ustedes, con un órgano de difusión del Ministerio de Educación español, la internacionalidad de las contribuciones de Ried es importante, un 68,5%. En eso estamos bastante bien situados. ¿Y hacia dónde vamos? Pues miren ustedes, primero decirles que estos son los formatos de Ried. A la izquierda tienen ustedes el formato impreso y a la derecha los dos sitios electrónicos, en la UTPL y el sitio fundamental, que es el OJS de la UNED. El OJS, que saben ustedes que es un código abierto para la gestión de revistas. Ahí se garantiza una calidad, un rigor científico mucho mejor. La mayoría de las revistas vienen estando hoy en esta importante plataforma. Y por otra parte, todos los artículos de Ried tienen ese identificador de objeto digital. Así, aunque cambie la URL del artículo, el artículo ya va a ser siempre identificado. Esto es muy importante. Este es el organigrama de la Ried, el Consejo Asesor, el delegado AESA, el director, que es quien ahora les está hablando, y el Consejo Delegado. Y a la derecha, pues toda la estructura, todo el staff de la revista iberoamericana, con un equipo creo que excelente para que la vayamos mejorando día a día. El comité científico está formado por más de 70 investigadores expertos, lo pueden ustedes consultar en el sitio web, y reforzado a la vez por unos 100 revisores externos de un nivel similar al de los investigadores expertos internacionales. Este es el recorrido de un artículo en la Ried. El autor envía el trabajo, yo le hago una primera revisión, que puede haber un corte de sí o no, viene la evaluación preliminar, después la evaluación científica, la corrección de estilos, corrección final, maquetación, galeradas y publicación. Tenemos un blog que pueden ustedes visitar, donde se van anunciando los aspectos fundamentales, se van promocionando algunos artículos. Estamos en las redes, en Twitter, en Facebook, nuestro Scopit es muy visitado también. Y miren ustedes un dato, en marzo del 2014 yo publiqué en mi blog, en el blog personal, aquello de las 1160 citas de Ried en el Google académico, 1160. Pues ven ustedes que precisamente hace 2 días lo he vuelto a mirar y de 1160 hemos pasado a 2043. Una media de 44 citas al mes de nuestros artículos. Creo que es importante. Ya para terminar, les digo a ustedes que en junio de este año 15 hemos publicado el número relativo a la filosofía educativa de los MOOC. Acaba de publicarse hace una semana el de las lenguas extranjeras. En junio se publicará juegos digitales y gamificación en educación. A continuación, otra revisión sobre los MOOC. Y después, en junio del 17, dispositivos móviles y educación. Las líneas de futuro, mayor indexación, mayores exigencias en los artículos, aumentar el número de revisores externos, los correctores de estilo en portugués, que nos llegan bastantes artículos de Brasil, lo tendremos que aumentar también, potenciar los artículos de revisión, y ya les anuncio que desde dentro de un mes probablemente publicaremos artículos antes de que salga el número definitivo. Estos artículos se quedan obsoletos por sus contenidos como transcurra demasiado tiempo entre el envío y su publicación. Vamos a tratar de cuidar eso también. En fin, esto ha sido una visión rápida, general, de lo que desde mi punto de vista son las publicaciones científicas en general, algunos fallos que yo aporto por si pueden ayudar, y lo que la revista iberoamericana de educación a distancia supone dentro de este campo. Ha sido un placer estar con ustedes, muy agradecido por esta invitación que me hacen, y nada, seguiremos en contacto y seguiremos trabajando por la calidad de la educación a distancia. Un saludo cordial desde Madrid. Buenas tardes, buenas noches.